Ya, ahora sí. Bueno, lo primero son los datos. Su nombre, Michel Reyes González. Ruth, 18 946 363-4. área en la que se desempeña, Psicología clínica. experiencia laboral, 2 años. Sí, más o menos. universidad donde se tituló, A Santo Tomás. estudios posteriores, Magíster en psicología sistémica. Psicología clínica sistémica. acá hay otra pregunta, dice años de experiencia. Usted me dice que son dos, entonces, experiencia laboral solamente como trabajando acá en la universidad. No. 1 año de experiencia laboral y como en la universidad, como contabilizando todo, son 2 años. Ya. Trabajando así como en el ámbito clínico. En el ámbito clínico, sí. Ya. Sí, 2 años. Ahora vienen preguntas más de entrevista. Dice, ¿qué tipos de intervenciones conoce o sabe que se aplican en psicología clínica? ¿Qué tipo de intervención? Como intervención planteada hacia la terapia. Claro, psicoeducativa, en crisis o de apoyo. Ya, lo que pasa es que ahí hay varios tipos de intervención. Por ejemplo, la intervención clínica se ramifica en varios tipos de cosas. Por ejemplo, en terapia estratégica, que son el tipo de terapia que realizo, hay varios tipos de intervención, como por ejemplo el diálogo estratégico, la paradoja, Ya. la que nombraste también de intervención en crisis, que me imagino que tiene que ver más con la psicología en general, que también está dentro del área clínica. Existen tipos de intervención como la BCD, entre otros. Yo creo que el que he aplicado es la BCD. Ya. O el debriefing también. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver en relación con las que yo le había nombrado, si conoce la intervención de tipo psicoeducativa, en crisis, de apoyo, psicoterapia, individual, grupal, familiar, pareja, intervención psicológica online. Claro, todas en realidad. Por ejemplo, yo que soy sistémico me especializo un poco en las intervenciones familiares. Intervenciones grupales, como por ejemplo talleres. Ahí también encuentras como la psicología la psicoeducación dentro del mismo taller, que tiene que ver con educar a la persona o al grupo en general sobre las cosas que van surgiendo dentro de la misma del mismo entorno. Por ejemplo, en la clínica individual también puedes psicoeducar a una persona. No sé, si viene con ansiedad, por ejemplo, lo psicoeducas con la ansiedad para que comprenda lo que le está pasando, y desde ahí empiezas como toda una intervención o un plan de tratamiento para poder gestionar esa ansiedad. Bueno, algo más o menos de lo que me ha respondido. Igual dice, de estos tipos de intervención que mencionó, ¿cuáles ha tenido que aplicar o poner en práctica? He aplicado intervenciones grupales, he aplicado intervenciones familiares, intervenciones sistémicas, ¿ya? Que no solamente es con la familia completa, sino que también tiene que ver, por ejemplo, no sé, en el mundo infantil trabajan mucho con los padres, ¿cierto? Y también lo lleva a un marco, por así llamarlo, de grupo, ¿cierto? Dentro de una misma sesión, pero enfocada en el paciente índice. Ya. ¿Dónde y cómo las aprendió? ¿Algún referente? Como referente teórico, mira, igual es complejo porque yo creo que la mayoría lo aprendí aquí en la universidad, en el pregrado, y todo lo que es terapia familiar, marital, o todo lo que tiene que ver con sistemas lo aprendí también en el magíster. Quizás uno de los teóricos que más sigo es Giorgio Nardone. Ya. ¿Considera importante la especialización en una de estas intervenciones? Sí, muy importante. Muy importante. Eso. No sé si tengo desarrollo, ¿sí? Sí, pues la especialización te va a dar mucho más herramientas que lo que te da el pregrado, por ejemplo. En el pregrado tú ves como algo más generalizado, y cuando tú entras como a la especialización empiezas a tener más herramientas para poder intervenir dentro de la familia, dentro de los niños, en el sistema.
¿Se ha visto en una situación donde necesita hacer intervención en crisis? ¿Cuál es o de qué forma? ¿Dónde aprendió a realizar este tipo de intervenciones? No me he visto en una situación como tal, así como en crisis. Por ejemplo, no sé, se aplica harto cuando hay sistemas, o sea, momentos en el metro que puedan hacer una intervención en crisis. No lo he visto como tal en ese ámbito. Sí, dentro de la clínica, por ejemplo, cuando hay alguien que tiene ideación de suicida, comienzas a ordenar el paciente y es como una intervención es crisis, más no tiene que ver con el ambiente. Es más individualizado. ¿En qué tipos de grupos objetivos ha tenido que aplicar las intervenciones? ¿Cuál es más a menudo? ¿Cómo? Perdón, no te comprendí la pregunta. ¿En qué tipos de grupos objetivos ha tenido que aplicar las intervenciones? ¿Cuál es más a menudo? En tipos de grupo. ¿En tipos de grupo en qué sentido? Yo creo que se refiere a como familiar o claro, como se refiere así como lo que he hablado del metro, de que de repente puede ocurrir alguna crisis o grupo. Claro, ahí no sé cuál es lo más a menudo. Al menos en mi área, lo más a menudo sería como una intervención familiar cuando hay momentos de crisis en la familia, cuando el paciente índice está como en un estado en donde amerita hacer una intervención en crisis. ¿Qué opinión tiene con respecto a las intervenciones en modalidad online? Opinión personal, creo que se ha demostrado de alguna forma que es efectiva. Sin embargo, cuando hay una intervención en crisis, por ejemplo, de forma online, tienes menos control dentro del grupo que si lo tuvieras en modo presencial, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguien que, no sé, que tiene ideaciones, planes o intentos suicidas. En el online estás como impedido de retenerlo, por ejemplo, que es una de las misiones que tú tienes que tener ahí. Retener al paciente hasta que llegue un familiar y lo pueda llevar. O si no, tú lo llevas, ¿cierto? Sí. En el online estás como atado de mano, porque él se puede desconectar, por ejemplo. Por más que tú hagas el vínculo con el paciente, o sea, con el contacto de emergencia, tienes que esperar a tener noticias de ellos. Entonces es más complejo una intervención en crisis en modalidad online, según yo. Igual creo que no solamente tiene que ver quizás con en crisis, sino que es psicoeducativo igual o de apoyo. Ya, por ejemplo, sí, se cumple el objetivo de la psicoeducación dentro del online, el apoyo también, el apoyo, por ejemplo, emocional, el apoyo, digamos, de acompañamiento. El online es una muy buena herramienta para estar con el paciente. Claro. ¿Las utiliza o las ha tenido que utilizar? El online sí, lo he tenido que utilizar, lo utilicé durante pandemia incluso. En pandemia yo estaba en pregrado todavía. Yeah. Y el acompañamiento también se utiliza en online, sí, es algo que vino y se quedó. Claro. ¿Se ha topado con investigaciones de tipo de intervención o usted ha buscado información sobre el tema? ¿De tipos de intervención? Sí. De hecho hay un libro acá que lo hizo Jade y Capurro, que tiene que ver con intervenciones grupales. Y sí, pues hay hartos manuales de como tipos de intervención. Por ejemplo, tienes como del área psicoanalítica, tienes un manual de intervención en pareja o intervención en crisis. Hay harta información. Ahora, algún autor en específico no recuerdo ahora. Yeah. Nardones tiene mucha intervención. ¿Sí? ¿Qué habilidades cree usted que son indispensables para un psicólogo clínico a la hora de ejercer profesionalmente? La asertividad, la escucha activa, la empatía, que son habilidades transversales dentro del psicólogo. Son factores importantes, entre otras cosas, como por ejemplo, no sé si entra, digamos, en lo transversal, pero la responsabilidad del psicólogo. Sí, eso. ¿De qué forma considera usted que el desarrollo personal aporta a fortalecer las habilidades del psicólogo clínico? Esa es una pregunta interesante.
El desarrollo personal como ligado, digamos, a un desarrollo madurativo, como decirlo, de etapa... ¿sí? Como, yo lo entiendo como el desarrollo personal de uno claro, a aplicar la habilidad de psicólogo clínico. Yo creo que la relación que tiene va más bien en la comprensión de la persona que está al frente. Yeah. Por ejemplo, si tu desarrollo personal está como dificultado, no vas a poder canalizar como puente a las necesidades de un otro, por ejemplo. Eso es súper importante. Ahora, dentro de la clínica siempre estás aprendiendo con la otra persona. Eso es uno de los factores bien bonitos, porque las personas te enseñan, y en función de lo que te enseñan también vas desarrollándote personalmente. Y también en función de lo que necesitan te vas desarrollando profesionalmente. Entonces como que todo va vinculado y es como una bola de nieve que se va ejerciendo o ejecutando dentro de la intervención clínica. No sé si responde la pregunta. Sí. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes que buscan la formación en psicología clínica? Que se terapien. Sí, totalmente. Tienen que tener un proceso de terapia, porque va ligado más o menos a lo mismo: el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el desarrollo de las temáticas que a lo mejor no han abordado, porque todo eso en algún momento va a repercutir en terapia. Si son terapeutas clínicos, todo lo que tiene que ver con tu persona repercute en el otro. Claro. Es casi imposible, porque no creo que sea imposible, pero es casi imposible sacarte, por ejemplo, las subjetividades tuyas para atender a otra persona. Entonces tienes que entenderlas muy bien, tienes que entender muy bien tus subjetividades para poder atender la subjetividad de otro. Entonces todo el desarrollo personal que puedas obtener a través de la terapia va a ser súper indispensable para poder atender a otra persona. Sobre los distintos tipos de intervención, ¿cómo decides qué tipo de intervención es más adecuada para un paciente en particular? Va a depender del paciente. Es totalmente del paciente. Tú puedes tener muchas herramientas clínicas, por así llamarlo. Sin embargo, es el paciente el que te va orientando. No hay ninguna terapia que sea igual a la otra. Entonces va a depender de como la personalidad del paciente, la estructura del paciente, la temática que te traiga, la subjetividad, su historia, el cómo tú vas a colocar un plan de tratamiento en función de las intervenciones que vas a aplicar. ¿Qué tipo de corriente es la que aplica para su psicoterapia? Es sistémica. Sí, la corriente es sistémica. Sobre metas y objetivos, ¿cómo trabajas con los pacientes para establecer metas a corto y largo plazo en terapia? Ya, eso es interesante porque todas las corrientes tienen como una forma diferente de trabajar. En el caso mío, que me enfoco en terapia breve, los objetivos son planteados casi por el paciente. No son planteados por el terapeuta, porque lo que se cree dentro de la terapia breve es que el paciente tiene que hacerle sentido su objetivo. Y el objetivo que se establece no es un objetivo como muy amplio. Es un objetivo pequeño, es un objetivo que realmente tú sepas que un paciente va a poder lograrlo. Para eso tiene que ser realista y analizar todo el proceso, digamos, dentro de la primera, segunda, tercera sesión. Ahora, ¿cómo se concreta un objetivo pequeño? Te voy a poner un caso de una persona con adicción. Las personas con adicción normalmente, no todos, pero normalmente vienen con muchos fracasos encima. Entonces, colocarle un objetivo que sea alcanzable, realista y un pequeño paso para dar, vas a lograr que él tenga un éxito dentro de tantos fracasos. Entonces, sí o sí tiene que hacerle sentido al paciente más que al terapeuta. Por eso se hace en conjunto. ¿Cómo manejan los casos en los que los objetivos terapéuticos no se están alcanzando según lo planeado? Ahí hay un trabajo del terapeuta, así como, porque ¿qué hace que no se esté cumpliendo? Quizás puede haber sido, por ejemplo, no sé, que el terapeuta se desvió, o que a lo mejor se están analizando más las herramientas del paciente
tiene que haber una coherencia entre paciente y terapeuta. Entonces, cuando los objetivos no se cumplen, yo creo que lo primero que hay que ir a hacer es analizar la coherencia que se está teniendo en cada sesión. A lo mejor las tareas que se están planteando no son acordes a la necesidad del paciente, y si no son acordes a la necesidad del paciente es porque algo está faltando. Entonces, tiene que haber como una revisión para atrás de todo lo que se está construyendo. ¿Qué papel juega la retroalimentación del paciente en la reevaluación de metas y objetivos terapéuticos? Es fundamental la retroalimentación del paciente, porque al final lo que te está diciendo él es que le está haciendo sentido, o no le está haciendo sentido. Si no le está haciendo sentido, tienes que replantearte un nuevo plan. Pero si le está haciendo sentido, te está llevando a un buen puerto. Entonces hay que continuar, y a lo mejor los recursos que se han descubierto dentro de ese proceso, hay que darle como más énfasis, o a lo mejor aplicar más recursos o herramientas o tareas de esa misma rama, digamos. Esta pregunta creo que ya se la hice un poquito más arriba. Dice, ¿cuáles son las habilidades clínicas más importantes que un psicólogo clínico debe desarrollar para ser efectivo en sus intervenciones? Claro, sí, la empatía, la comunicación asertiva, la escucha activa, atención. Claro. ¿Qué estrategias utiliza para mantener la objetividad y la empatía durante las sesiones terapéuticas? La estrategia que utilizo, primero, conocer mi subjetividad. Como sí o sí hay que conocerse uno mismo en lo que más se pueda, para comprender que el paciente te trae otro tipo de historia, otra subjetividad, y poder dejar al lado un poco lo que es tu opinión versus lo que necesita el paciente. Como que también tengo como la creencia de que el consejo del terapeuta nunca sirve. Entonces estoy lejos de dar un consejo, como una estrategia a seguir. ¿Podrías hablar sobre la importancia de la supervisión y el desarrollo profesional continuo en tu práctica? Sí, la supervisión es esencial. Algunos dicen que los primeros años es como importante. Yo creo que todos los años es importante la supervisión, porque te da, como te digo, es difícil despojarse de una subjetividad de uno mismo, es muy difícil. Entonces la supervisión te da a lo mejor un punto de vista que puede estar sesgado dentro de tu sistema o dentro de tu experiencia. Entonces, eliminar esos sesgos con otro terapeuta que te pueda supervisar te va a dar más herramientas para poder continuar la terapia. Entonces yo creo que siempre tiene que estar supervisándose una persona, un terapeuta. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las últimas investigaciones y técnicas en psicología clínica? Hay varios métodos. Una es como estar certificándose constantemente con algunos cursos que van saliendo, estar como al tanto de las revistas. Hay varias revistas acá electrónicas que puedes estar revisando constantemente. Las supervisiones también te ayudan a eso, a estar actualizándote. Seminarios, cursos, diplomados, magíster. Ahora, experiencia y casos específicos. ¿Podrías compartir un ejemplo de un caso desafiante y cómo decidiste el enfoque de intervención? Un caso desafiante. ¿Tengo que darte como diagnóstico de cosas o no es necesario? No, algo breve quizás pueda hacer. Ya tuve una paciente que fue desafiante, que venía con ideaciones suicidas, estaba terminando, era su 9º duelo dentro de un periodo de 2 años. Tenía una estructura de personalidad que yo normalmente derivo. Sin embargo, de hecho sí fue derivada. O sea, mi metodología fue derivarla, pero primero fue acompañarla dentro del proceso antes de ser derivada. Comprender, ordenar un poco, ¿cierto? Como el reconocimiento emocional, psicoeducación sobre los duelos, psicoeducación emocional, psicoeducación sobre la experiencia, la subjetividad, hacer intervenciones. Me tocó hacer una intervención en crisis ahí. No sé si se puede llamar intervención en crisis como tal, pero sí utilicé muchas herramientas de la intervención en crisis. ¿Ya? Como el PAP, por ejemplo, que te enseña mucho de intervención en crisis y psicología de la emergencia. Hay varios elementos ahí que se pueden llevar a la clínica y claro, todos esos modelos de intervención los apliqué en esta persona para poder sacarla, digamos,
de la angustia que traía. ¿Cómo manejan las situaciones en las que un paciente no muestra progreso aparente en su tratamiento? Como una estrategia que utilice, una retroalimentación, evaluando constantemente, que el paciente evalúe constantemente su proceso. Ahí tú distingues cuándo es que el paciente está avanzando y cuándo no. Si el paciente no está avanzando, entonces hay que hacer como dos análisis. Uno, o las herramientas que tú tienes no son suficientes y necesitas derivar. Y ahí tienes que ser muy autocrítico. Yo creo que una de las estrategias principales es ser autocrítico consigo mismo y leal consigo mismo también, honesto, saber lo que puedes atender y lo que no. Y la segunda es como analizar constantemente si es que el paciente se está movilizando. Por ejemplo, hay etapas de la movilización que no se llama así, tiene otro nombre, pero que tiene que ver como cuando en qué posición el paciente se encuentra. Yeah. Si está, por ejemplo, como a punto del cambio, o en realidad tiene una formación o un estilo o una posición más bien pasiva, si es que no se ha dado cuenta de que a lo mejor es él el que tiene que hacer el cambio. Yeah. Tiene otro nombre eso, no lo recuerdo ahora. Etapas del cambio, ¿sí? ¿Sí? Sí, creo que se llama etapas del cambio. ¿Cómo trabajas con otros profesionales de la salud para coordinar el cuidado del paciente? Ahí suponiendo que estoy como en una clínica de formación integral, me imagino que se trabaja en equipo. Sin embargo, yo no estoy en eso. Yeah. Estoy como más en solitario. Entonces, lo que yo puedo hacer es como generar contactos con el psiquiatra en caso de que necesite llevarlo a un psiquiatra, con el fonoaudiólogo, con el terapeuta ocupacional, el neurólogo. Entonces, normalmente son informes los que se emiten. Yeah. Otras veces he logrado mantener contacto, ¿ya?, para el cuidado del paciente, pero no siempre se puede lograr, sobre todo con el psiquiatra, no siempre se logra. Entonces, normalmente es como la retroalimentación que te entregue el sistema. Yeah. O los informes que te puedan emitir cada uno de los profesionales. Última pregunta. ¿Qué consejo le darías a un psicólogo clínico que recién empieza en el campo sobre cómo desarrollar su habilidad de intervención? Una vez saliendo del pregrado, buscar inmediatamente profundizarse. O ya sea una certificación, que sean varias, porque una no sirve. O sea, puede que sirva, pero no es tan amplia. Entrar a un diplomado, no parar de estudiar en realidad, y comenzar a supervisarse inmediatamente en el ámbito clínico. Yeah. O sea, no parar la supervisión. Yo creo que las primeras temporadas como psicólogo clínico es importantísimo la supervisión, no salir de ahí. Y la terapia personal. Sí, O sea, para todos tener en cuenta eso. Sí, son esas cosas yo creo que podría servir. No se me viene otra cosa a la cabeza. Al menos eso yo lo que apliqué y lo que me ha servido. Ya. Bueno, eso ha sido la entrevista, profesor. ¿Verdad? Muchas gracias igual por su tiempo. No, gracias a ti por la confianza. Claro, igual por el igual desinterés como por hacer esto.